Hola viajero. Esta noche nosotros vamos a viajar a un tiempo donde el frío no era solo una excusa para quedarse en casa viendo series, sino una prueba de supervivencia anual con una tasa de aprobación bastante baja. Imagina un mundo sin pronóstico del tiempo, sin calefacción central, sin esa aplicación que te dice si necesitas llevar paraguas. Un mundo donde tu única defensa contra el invierno era tu ingenio, tu comunidad y, con suerte, un par de calcetines de lana que no tuvieran demasiados agujeros. Es un lugar y un tiempo que sinceramente nos haría ver nuestras quejas sobre el aire acondicionado de la oficina con un poco más de perspectiva. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y ya que estás en eso, deja un comentario abajo diciendo desde dónde estás escuchando y qué hora es en tu rincón del mundo. Me da una extraña alegría saber que estamos todos juntos en esto, esparcidos por el globo, pero unidos en nuestra fascinación por cómo la gente lograba no morir de frío. Ahora, atenúa las luces. Tal vez enciende un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Te encuentras de pie al borde de un campo recién cosechado. El aire todavía tiene un toque de la calidez del otoño, pero es una calidez mentirosa, delgada como un caldo aguado. Es el tipo de día que te engaña para que salgas con una sola capa de ropa, solo para recordarte tu error cuando el sol comienza a bajar. Tus manos están metidas en los bolsillos, no tanto por el frío, sino por costumbre. El sol de la tarde tiñe el cielo de un naranja pálido y melancólico, y notas que se pone un poco antes cada día. Es un cambio sutil, casi imperceptible, como la forma en que una canción se desvanece lentamente al final. Los animales son los primeros en saberlo, siempre lo son. Observas a los gatos del pueblo, esos pequeños profetas peludos que normalmente se pavonean como si fueran dueños del lugar. Ahora, en lugar de cazar ratones con aire de superioridad, buscan activamente los últimos rayos de sol, acurrucándose en los tejados de paja o contra los muros de adobe que aún retienen algo de calor. Su pereza habitual ha sido reemplazada por una especie de urgencia estratégica. Es como ver a un oficinista buscando desesperadamente el último donut en la sala de descanso. Miras hacia el cielo. Las golondrinas, esas turistas aladas que llenaron el verano con sus acrobacias aéreas, ya se han ido. Su partida fue abrupta este año, casi grosera, como un invitado que se va de una fiesta sin despedirse. Los gorriones, por otro lado, parecen estar en medio de una conferencia de pánico. Se agrupan en bandadas más grandes de lo normal, charlando nerviosamente en los árboles desnudos. Sus trinos agudos suenan menos a una canción y más a un debate acalorado sobre las pésimas condiciones que se avecinan. Los historiadores todavía debaten si las sociedades medievales tenían un concepto formal de la meteorología predictiva, pero es evidente que leían estas señales con una atención que nosotros reservamos para las notificaciones de nuestros teléfonos. Incluso los cuervos, esos estoicos góticos del mundo aviar, parecen inquietos. Se posan en las ramas más altas, silenciosos y vigilantes, sus ojos negros y brillantes observando el horizonte, como si esperaran la llegada de un ejército invisible. Su silencio es casi más alarmante que el parloteo de los gorriones. Un hecho histórico conocido es que el periodo comprendido entre los siglos XIV y XIX a menudo se denomina la Pequeña Edad de Hielo, una época de inviernos notablemente más fríos en todo el hemisferio norte. No estás viviendo en una época de frío normal. Estás en el umbral de un invierno que podría ser legendario en su brutalidad, pero en este momento, todo lo que sientes es una ligera brisa que te eriza el vello de la nuca. Una curiosidad excéntrica de la época era la Haum, creencia de que el comportamiento de ciertos insectos también predecía el invierno. Se decía que si las abejas construían sus panales más adentro del tronco de un árbol, o si las hormigas hacían sus montículos más altos, el invierno sería largo y duro. Así que no solo eres un observador de aves, sino también un entomólogo aficionado a la fuerza. Caminas de regreso hacia la aldea, un puñado de casas de madera y adobe, agrupadas como si buscaran calor unas en otras.
El olor a humo de leña ya flota en el aire, un perfume que es a la vez reconfortante y premonitorio. Es el olor del hogar, pero también el olor de la batalla que se avecina. Cada bocanada de humo que se eleva de las chimeneas imperfectas es una declaración silenciosa. Todavía estamos aquí, todavía estamos luchando. Te detienes junto a tu propia puerta. La madera se siente fría al tacto. Antes de entrar, echas una última mirada al cielo que se oscurece. No hay estrellas todavía, solo un profundo azul índigo que se extiende hasta el infinito. Y en ese silencio, en esa quietud expectante, sientes una conexión extraña con algo primitivo dentro de ti. Una parte de tu ADN que recuerda lo que realmente significa el invierno. Una parte que sabe que la comodidad es una anomalía histórica y que la supervivencia es el estado natural de las cosas. Respiras hondo, el aire frío llena tus pulmones y te preparas para lo que sabes que está por venir. El aire dentro de tu pequeña casa es apenas más cálido que afuera, pero al menos está quieto, libre de esa brisa insistente que parece encontrar cada pequeña costura en tu ropa. El recuerdo de los pájaros inquietos y los gatos buscando refugio todavía flota en tu mente mientras cierras la pesada puerta de madera. El sonido del cerrojo al encajar en su lugar es un punto final tranquilizador para el día, un pequeño acto de desafío contra la creciente oscuridad. Pero la tranquilidad es frágil, un cristal delgado que sabes que puede romperse en cualquier momento. Pasan los días y las señales sutiles que notaste se vuelven más audaces, más insistentes. Ya no son susurros de la naturaleza, ahora son advertencias claras, gritadas a través del paisaje. La escarcha matutina ya no se derrite al mediodía, se aferra a la hierba con una tenacidad obstinada, brillando bajo el sol pálido como un campo de diamantes rotos. El suelo, bajo tus pies, antes suave y sedente, comienza a endurecerse, y cada paso resuena con un crujido sordo y helado. Tu aliento, que antes solo era visible en las mañanas más frías, ahora se convierte en una nube constante que te precede a donde quiera que vayas, un fantasma personal que anuncia tu presencia. Pero la señal más temida, la que hace que un escalofrío recorra la columna vertebral de toda la aldea, llega una tarde gris y plomiza. El aire está pesado y quieto, cargado de una electricidad silenciosa. Estás afuera, asegurando un trozo de cuero suelto en el techo de tu cobertizo, cuando lo oyes por primera vez. Un sonido lejano, llevado por el viento desde las colinas distantes. Un aullido. No es el aullido solitario de un lobo perdido. Es un coro, una sinfonía inquietante y salvaje que habla de hambre y desesperación. Te quedas inmóvil, con el martillo a medio levantar, y miras hacia las montañas que se recortan contra el cielo como dientes rotos. No ves nada al principio, solo los árboles desnudos y las rocas grises, pero luego tus ojos se adaptan y los distingues. Pequeñas figuras oscuras moviéndose contra la línea de nieve que ha comenzado a descender por las laderas. Lobos. Están bajando de las alturas, no por su ciclo de caza habitual, sino por una necesidad más profunda, una certeza ancestral de que las tierras altas pronto serán inhabitables. Ellos, los antiguos conocedores del frío, han leído los signos del invierno mejor que cualquier humano y han decidido que es hora de buscar presas más fáciles en los valles, presas como el ganado de la aldea, o, si la desesperación es lo suficientemente grande, como los propios aldeanos. Un silencio tenso cae sobre la aldea. Las conversaciones se apagan. Las puertas que estaban entreabiertas se cierran con un golpe sordo. Las madres llaman a sus hijos para que entren, sus voces teñidas de una urgencia que no estaba allí una hora antes. Sientes una conexión primordial con tus vecinos, una solidaridad nacida del miedo compartido. Ya no eres solo un individuo tratando de sobrevivir, eres parte de una manada humana que de repente se da cuenta de que está siendo observada por otra. Los historiadores a menudo señalan que los ataques de lobos a humanos eran relativamente raros en la Edad Media, pero el miedo que inspiraban era inmenso y omnipresente. El lobo no era solo un depredador, era un símbolo. Representaba el hambre,
la naturaleza salvaje e indomable, y la amenaza constante que acechaba justo más allá de los límites de la civilización. Verlos descender de las montañas era como ver al propio invierno cobrar forma física y caminar hacia ti. Una curiosidad excéntrica de la época es que existían numerosos encantamientos y rituales populares para protegerse de los lobos. Algunos implicaban colgar huesos de ciertos animales en la puerta, mientras que otros requerían recitar frases específicas al anochecer. Los académicos debaten si estos rituales eran puramente supersticiosos o si contenían elementos prácticos, como olores que podrían disuadir a los depredadores. Probablemente era una mezcla de ambos, como usar un repelente de insectos mientras se reza para que no te piquen los mosquitos. Te retiras dentro de tu casa, pero el sonido de los aullidos parece filtrarse a través de las paredes de madera. Te acercas al pequeño fuego que arde en el hogar central, extendiendo las manos hacia el calor. El fuego, que antes era una simple fuente de comodidad, ahora se siente como tu única línea de defensa, un faro de luz y calor en un mundo que se está volviendo rápidamente oscuro y frío. Miras a tu alrededor, a tu pequeño refugio, las paredes de adobe, la paja en el suelo, las pocas posesiones que tienes. De repente, todo parece increíblemente frágil. La llegada de los lobos ha cambiado algo fundamental. Ha transformado la preparación para el invierno de una tarea anual a una emergencia inmediata. Ya no se trata de prepararse para una dificultad, se trata de prepararse para una invasión. Afuera, la noche cae por completo. Los aullidos se acercan, más claros, más definidos. Imaginas a las criaturas moviéndose en la oscuridad, sus ojos brillando, su aliento formando nubes en el aire helado, igual que el tuyo. Y en ese momento, la conexión que sientes no es solo con tus vecinos humanos, sino también con esos depredadores. Ambos estáis impulsados por el mismo instinto básico: sobrevivir a lo que viene. La única diferencia es que ellos son los cazadores, y tú, de repente, te sientes como la presa. El eco de los aullidos de los lobos todavía resuena en tus oídos a la mañana siguiente. Una banda sonora, ominosa para la tarea que tienes entre manos. El miedo de anoche se ha solidificado durante la noche, convirtiéndose en una determinación fría y práctica. Ya no hay tiempo para la contemplación o la ansiedad. Es hora de actuar. La aldea entera se despierta con un propósito singular: fortalecer las defensas. Es como si un entrenador invisible hubiera pitado el silbato y el juego de la supervivencia hubiera comenzado en serio. Tu misión de hoy es sellar tu casa contra el enemigo que no puedes ver, pero que sientes en tus huesos: el frío. Te diriges a la orilla del arroyo cercano, donde la tierra es rica en arcilla. El aire es tan frío que te duele respirar, y cada inhalación es como tragar pequeños cuchillos de hielo. Llenas un cubo de madera con la arcilla pesada y húmeda. Tus dedos se entumecen casi al instante. Luego, recoges paja seca del cobertizo, el mismo cobertizo cuyo techo reparaste justo antes de que aparecieran los lobos. Parece que fue hace una eternidad. De vuelta en tu casa, mezclas la arcilla, la paja y un poco de agua en una pasta espesa y pegajosa. Es el cemento medieval, el material de construcción universal para los que no pueden permitirse la piedra. La receta exacta es un secreto familiar, transmitido de generación en generación. Demasiada agua y la mezcla se deslizará por las paredes. Demasiada paja y se desmoronará. Tiene que ser la consistencia perfecta. Un arte aprendido a través de años de prueba y error. Comienzas el laborioso proceso de aplicar la mezcla en cada grieta, cada hendidura, cada pequeña abertura en las paredes de tu casa. Trabajas con las manos desnudas, sintiendo el frío mordiente de la arcilla húmeda. Pronto, tus manos están cubiertas de barro, agrietadas y rojas por el frío, pero no te detienes. Cada grieta que sellas es una pequeña victoria contra el viento que intentará colarse. Es un trabajo tedioso y repetitivo. Empujas la mezcla en los huecos, la alisas con la palma de la mano y pasas a la siguiente imperfección. Mientras trabajas, puedes escuchar sonidos similares provenientes de las casas de tus vecinos. El golpeteo rítmico de alguien clavando una tabla suelta.
El murmullo de una conversación sobre la mejor manera de asegurar una contraventana. La aldea se ha convertido en una colmena de actividad, cada miembro trabajando en su propia celda, pero todos contribuyendo al bienestar del conjunto. Hay una extraña belleza en ello, esta sinfonía de la preparación. Un hecho histórico conocido es que el aislamiento era uno de los mayores desafíos de la vivienda medieval. Las casas, incluso las de los más ricos, eran notoriamente corrientes. El concepto de sellar herméticamente una casa era ajeno. La atención se centraba más en gestionar las corrientes de aire que en eliminarlas por completo. Tu trabajo aquí no es crear una fortaleza impenetrable, sino hacer que tu hogar sea lo suficientemente defendible como para que el fuego interior tenga una oportunidad de ganar la batalla. Miras hacia el techo. La mayoría de las casas campesinas como la tuya tenían techos de paja. Una curiosidad excéntrica es que un techo de paja bien mantenido, de unos 30 centímetros de grosor, podía ser un aislante sorprendentemente eficaz, a menudo mejor que las tejas de pizarra o madera utilizadas en edificios más caros. Sin embargo, también era un refugio ideal para ratones, insectos y, ocasionalmente, alguna serpiente en hibernación. Así que, mientras te proteges del frío, también estás manteniendo un pequeño ecosistema sobre tu cabeza. Es como tener un zoológico en el ático, pero sin las tarifas de entrada. Los historiadores debaten sobre el grado de cooperación comunitaria versus el individualismo en las aldeas medievales durante las crisis. Algunos argumentan que las dificultades fomentaban lazos fuertes y ayuda mutua, mientras que otros sugieren que la escasez llevaba a un comportamiento de cada uno por su cuenta. Probablemente, la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Hoy, ves evidencia de ambas cosas. Ves a un vecino ayudando a una viuda anciana a reparar su puerta, pero también ves a otro acumulando leña con una mirada posesiva, sin compartirla. Terminas con las paredes y pasas a las ventanas. No tienes vidrio, por supuesto. El vidrio es un lujo reservado para las iglesias y los castillos. Tus ventanas son pequeñas aberturas cubiertas con postigos de madera o, a veces, con tela engrasada o vejiga de animal estirada, que deja pasar una luz tenue y lechosa. Te aseguras de que los postigos cierren bien, rellenando los bordes con tiras de tela vieja. Al final del día, estás exhausto, cubierto de barro seco y con los músculos doloridos. Pero cuando te paras dentro de tu casa, sientes una diferencia. El aire parece más quieto, más denso. El pequeño fuego en el hogar parece arder con un poco más de fuerza. Su calor ya no es robado tan rápidamente por las corrientes de aire. Has encerrado el mundo exterior. Has creado tu pequeño bastión contra el invierno. Afuera, el sol se pone una vez más, y con la oscuridad, los aullidos de los lobos regresan, un poco más cerca esta noche. Pero esta vez, el sonido no te llena del mismo pánico, te llena de un tipo diferente de sentimiento, un desafío sombrío. Has hecho tu trabajo, has fortalecido tus muros. Que el invierno venga, estás tan listo como puedes estarlo, con las paredes de tu refugio reforzadas y el aullido de los lobos como un recordatorio constante de la urgencia. Tu atención se desplaza hacia adentro, hacia el desafío más abstracto pero igualmente crítico, la comida. Sobrevivir al invierno no es solo una cuestión de mantenerse caliente, es una cuestión de no morir de hambre. Y eso, descubres, es menos una cuestión de cocina y más una cuestión de matemáticas. Matemáticas aterradoras y de alto riesgo. Te sientas en el suelo de tierra apisonada de tu única habitación, que ahora sirve como sala de estar, dormitorio, cocina y, a partir de hoy, oficina de gestión de crisis. Delante de ti están tus provisiones, todo lo que tu familia ha logrado cosechar y almacenar. No parece mucho. Unos cuantos sacos de grano, principalmente cebada y centeno, una pila de legumbres secas, lentejas y guisantes, algunas verduras de raíz como nabos y zanahorias guardadas en un rincón fresco, y un pequeño barril de pescado salado. Comienza la aritmética del hambre. Intentas calcular. ¿Cuánto durará el invierno? Es la pregunta del millón, o más bien, la pregunta de la vida o la muerte. 4 meses, 6
¿Recuerdas las historias de los ancianos sobre el invierno largo de hace unos años, cuando la nieve no se derritió hasta mayo? Un error de cálculo no significa tener que pedir comida para llevar, significa no tener nada. Desarrollas un sistema mental, una especie de hoja de cálculo en tu cabeza. Divides tus provisiones en 3 categorías no oficiales, una estrategia que tus descendientes podrían llamar gestión de riesgos, pero que tú simplemente llamas no morir. La primera categoría es lo indispensable. Este es el combustible base de tu supervivencia, el grano y las legumbres. Calculas la cantidad mínima absoluta que tu familia necesita cada día para mantenerse funcional. 1 taza de grano por persona, media taza de legumbres. Se convierte en tu mantra. Esta es la ración de referencia, la línea que no puedes cruzar, a menos que sea una emergencia absoluta. Es la comida que te mantendrá vivo, aunque no necesariamente feliz. La segunda categoría es lo deseable. Aquí es donde entran los nabos, las zanahorias y el pescado salado. Estos son los lujos, los modificadores de sabor que harán que la monótona papilla de grano sea remotamente tolerable. Racionas estos artículos con aún más cuidado. 1 trozo de pescado a la semana. 1 nabo en el guiso cada 3 días. Estos no son solo alimentos, son eventos. Son marcadores de tiempo en un calendario que de otro modo estaría en blanco y congelado. Y luego está la tercera categoría, lo milagroso. Estas son las pequeñas reservas secretas, los haces en la manga que solo tú y quizás tu pareja conocen. Un pequeño frasco de miel escondido en el fondo de un cofre. Un puñado de nueces guardado en una bolsa de tela metida en las vigas del techo. Tal vez incluso una pizca de una especia preciosa, como la pimienta, comprada a un comerciante ambulante y guardada para un momento de extrema necesidad o de celebración desesperada. Estas no son parte del cálculo diario. Son tus fondos de emergencia, tu red de seguridad psicológica. Un hecho histórico conocido es la importancia de la diversificación de cultivos en la agricultura medieval. Los campesinos a menudo plantaban una variedad de granos y legumbres porque sabían que, si una cosecha fallaba debido a una plaga o al clima, otra podría sobrevivir. Esta misma lógica se aplica ahora a tu despensa. Nunca pones toda tu fe en un solo tipo de alimento. Mientras haces tus cálculos, te das cuenta de la ansiedad que conlleva. Y si los ratones encuentran el grano, el recuerdo del gato del pueblo buscando el sol en lugar de cazar te provoca una punzada de preocupación. ¿Y si llegan visitantes inesperados, parientes de una aldea vecina que han tenido peor suerte que tú? La hospitalidad es una virtud, pero en invierno también es un riesgo calculado. ¿Y si alguien se enferma y necesita más nutrición? La lista de "y sí" es interminable y agotadora. Una curiosidad excéntrica de la época era el uso de piedras de hambre en algunas comunidades germánicas y escandinavas. Eran rocas en los ríos que solo quedaban expuestas durante las sequías, con inscripciones que advertían de las hambrunas pasadas asociadas a esos niveles de agua. No tienes una piedra de hambre, pero cada saco de grano que cuentas se siente como una. Los historiadores debaten intensamente sobre la dieta medieval campesina promedio. Algunos sostienen que era monótona y apenas suficiente, al borde de la desnutrición. Otros, analizando restos botánicos y registros, sugieren que podría haber sido más variada y nutritiva de lo que pensamos, especialmente fuera de los meses de invierno. Mirando tu modesta pila de comida, tiendes a estar de acuerdo con el primer grupo. El proceso es mentalmente agotador. Cada decisión se siente monumental. Usar las zanahorias ahora para levantar el ánimo o guardarlas para febrero, cuando el escorbuto podría ser una amenaza real. Hacer pan con el grano, que es más satisfactorio pero consume más recursos. O seguir con las gachas, que son más eficientes. Cuando finalmente terminas, no te sientes aliviado. Te sientes como un guardián, un dragón sentado sobre un tesoro muy, muy aburrido de legumbres y granos. Has trazado un mapa para navegar por los próximos meses, pero es un mapa lleno de territorios inexplorados y advertencias de "aquí hay monstruos". Miras por la pequeña abertura de la ventana. La luz del día ya se está desvaneciendo.
La jornada de trabajo físico de ayer para sellar la casa te dejó dolorido. La jornada de trabajo mental de hoy te ha dejado vacío. El invierno, te das cuenta, no solo ataca tu cuerpo con el frío, ataca tu mente con el miedo constante a la escasez. Y esa es una batalla que se libra en silencio, en la oscuridad, cada día y cada noche. Una vez completada la aterradora contabilidad de tus provisiones, el siguiente paso es inevitable. No basta con tener comida, debes asegurarte de que dure. La despensa que has organizado mentalmente es vulnerable a un enemigo más sutil que el frío o los lobos, el tiempo, la podredumbre, el moho, la descomposición. Son los ladrones silenciosos que pueden robarte la supervivencia mientras duermes. Así, tu hogar se transforma una vez más. Ayer fue un taller de construcción. Hoy es un laboratorio de alquimia culinaria. Y tú eres el alquimista jefe, cuyo objetivo no es convertir el plomo en oro, sino la carne fresca en algo que siga siendo comestible dentro de 4 meses. El aire se llena con 2 olores primordiales y potentes: la sal y el humo. Son los aromas de la conservación, los perfumes de la previsión. Has logrado conseguir un pequeño cerdo, un lujo increíble producto de un trueque cuidadosamente negociado. Ahora, cada parte de ese animal debe ser preservada. Comienzas con la salazón. La sal es preciosa, un bien tan valioso que a veces se usa como moneda. La manejas con el cuidado de un boticario, midiendo un polvo raro. Frotas los cortes de carne con la sal gruesa y cristalina, masajeándola en cada fibra, cada rincón y grieta. Es un trabajo físico. Tus manos se resecan y se agrietan por la sal abrasiva, pero es vital. La sal extraerá la humedad, creando un ambiente inhóspito para las bacterias que causan la descomposición. Es ciencia, aunque tú la conozcas como la sabiduría de tus abuelos. Cuelgas las piezas de carne salada de las vigas del techo, donde el aire seco y frío ayudará en el proceso de curado. Tu casa empieza a parecerse a la despensa de un carnicero muy rústico. Mientras trabajas, piensas en las diferencias regionales. Sabes por los relatos de los viajeros que en el sur, donde el clima es más benigno, la gente confía más en el secado al sol y en el aceite de oliva para conservar los alimentos. Sus métodos son más optimistas. Aquí, en el norte, tus técnicas son más agresivas, más pesimistas. Se basan en la suposición de que el sol no será tu amigo durante mucho tiempo. Un hecho histórico conocido es que la salazón y el ahumado eran las principales técnicas de conservación de carne y pescado en la Europa medieval. El arenque salado del Báltico, por ejemplo, era un alimento básico comercial que se transportaba por todo el continente, alimentando a poblaciones enteras durante el invierno. Tu pequeño barril de pescado salado es una versión a microescala de esa vasta red económica. Luego pasas al ahumado. Tienes una pequeña sección de tu hogar, no exactamente un ahumadero, sino más bien un rincón cerca del fuego donde el humo es más denso. Aquí cuelgas tiras de pescado y cortes de carne más pequeños. El fuego no debe ser demasiado caliente. No quieres cocinar la comida, solo impregnarla con el humo conservante de la madera dura. Usas madera de roble, que arde lentamente y produce un humo rico y aromático. El pino, sabes, dejaría un sabor amargo y resinoso. Este conocimiento de la madera no es trivial, es una parte esencial del arte. El humo llena la habitación, haciendo que tus ojos lloren de nuevo. Ya estás acostumbrado. El olor se adhiere a tu ropa, a tu pelo, a tu piel. Te conviertes en una criatura de humo y sal. Es un olor que llevarás contigo durante todo el invierno, un recordatorio constante de tus esfuerzos. Una curiosidad excéntrica es que algunas culturas medievales creían que ciertos tipos de humo no solo conservaban la comida, sino que también le conferían propiedades mágicas o protectoras. Se pensaba que el humo de ciertas maderas sagradas podía ahuyentar a los malos espíritus de la comida y, por extensión, de quienes la comían. No estás seguro de creer en eso, pero un poco de protección extra no vendría mal. Es como comprar una garantía extendida para tu cena. Los historiadores debaten sobre el sabor de estos alimentos conservados. ¿Serían considerados deliciosos por los estándares modernos? Probablemente no.
La carne salada sería increíblemente salada, necesitando ser remojada durante horas antes de ser comestible. El pescado ahumado tendría un sabor intenso y abrumador, pero el objetivo no era el placer gastronómico, sino la ingesta de calorías y proteínas. El sabor era secundario a la función. Mientras el humo se arremolina a tu alrededor, también te dedicas a otras formas de conservación. Picas finamente algunas de las verduras de raíz y las mezclas con sal, para crear una especie de chucrut primitivo que fermentará lentamente en una olla de barro, proporcionando vitaminas muy necesarias en los meses más oscuros. Secas hierbas, colgándolas en pequeños manojos cerca del fuego, sus aromas se mezclan con el del humo y la sal. Al final del día, tu pequeño hogar es un asalto a los sentidos. El olor penetrante de la sal, el aroma envolvente del humo de roble, el tufillo terroso de las verduras fermentando. Es el olor del invierno medieval, es el olor de la lucha. Miras las hileras de carne curándose, el pescado ahumándose lentamente, las ollas de barro selladas. Cada pieza de comida preservada es una promesa de una comida en diciembre, de fuerza en enero, de supervivencia en febrero. No has creado un festín, has creado un arsenal contra el hambre que, junto con el frío y los lobos, es uno de los grandes enemigos que acechan fuera de tus muros recién sellados. Y por primera vez en días, sientes una punzada de algo que se parece a la seguridad. Es frágil, huele a humo, pero está ahí, el olor a humo y sal que impregnó tus esfuerzos de los últimos días. Es ahora el perfume permanente de tu hogar. Te despiertas no por la luz del sol, que lucha por atravesar la tela engrasada de tu ventana, sino por el frío que se ha colado a través de tus mantas. Es un frío más profundo, más penetrante que antes. Es un frío que no solo está afuera, sino que intenta activamente entrar. La batalla por la supervivencia ha pasado de las paredes de tu casa a las capas de tu ropa. Vestirse por la mañana ya no es una rutina, es un acto estratégico, un ritual de blindaje. Te sientas en el borde de tu lecho de paja, el suelo de tierra helado contra las plantas de tus pies. El dolor es agudo y rápido, un recordatorio inmediato de que cualquier contacto con el mundo sin protección será castigado. Colgando de una clavija de madera en la pared está tu armadura textil. No brilla, no está decorada, pero es tan vital como la cota de malla para un soldado. La primera capa, la que va pegada al cuerpo, es una camisa de lino. El lino es áspero contra la piel, especialmente cuando es nuevo, pero has aprendido a apreciar sus virtudes. Absorbe el sudor de tu cuerpo y, lo que es más importante, se seca con relativa rapidez. Ponerte una capa húmeda por la mañana es una invitación a la enfermedad. El algodón, ese tejido suave que los comerciantes a veces traen de tierras lejanas, es un sueño lejano, tan inalcanzable como tener una conversación sensata con un ganso. Sobre la camisa de lino, te pones la túnica de lana. Esta es la pieza central de tu defensa. La lana de oveja española medieval no es precisamente cachemira. Es densa, pesada y conserva un vago pero persistente olor a oveja, sin importar cuántas veces se lave. Pero posee una cualidad mágica que has observado toda tu vida en los pastores que bajan de las colinas. La lana te mantiene caliente incluso cuando está húmeda. Este hecho histórico, la capacidad de la lana para aislar a pesar de la humedad, es una de las razones por las que fue el tejido dominante en la Europa medieval. Es la tecnología de punta de la época, desarrollada no en un laboratorio, sino en el lomo de un animal. Te pones unos pantalones de lana burda, atados a la cintura con un cordón de cuero, y luego los calcetines, o más bien, tiras de lana que envuelves cuidadosamente alrededor de tus pies y tobillos antes de meterlos en tus zapatos de cuero. Estos zapatos son simples, básicamente una bolsa de cuero cosida para adaptarse a tu pie, sin suelas gruesas ni aislamiento. Envolver tus pies es la única manera de crear una barrera adicional contra el suelo helado. Los historiadores debaten sobre qué tipo de ropa interior, si es que la había, usaba el campesino medieval promedio. Algunos hallazgos sugieren que existían calzones de lino, pero es probable que para muchos
la camisa larga de lino sirviera como la única capa entre ellos y sus pantalones. Es una de esas preguntas íntimas que la historia rara vez se molesta en responder, dejándote preguntándote sobre las corrientes de aire en lugares indeseados. Una curiosidad excéntrica de la vida medieval es que la ropa era uno de los bienes más valiosos que una persona podía poseer, a menudo más valiosa que los muebles. Se detallaba cuidadosamente en los testamentos y se transmitía de generación en generación. La túnica que llevas puesta podría contener fibras que vistieron a tu abuelo. Cada remiendo, cada costura reforzada, es una historia, un testimonio de la longevidad y la necesidad. Tu ropa no es desechable, es un archivo familiar portátil. Te pones la última capa, un sobretodo de lana más gruesa con una capucha adjunta. Ahora estás completamente vestido, envuelto en capas de vida. Te sientes más pesado, tus movimientos son un poco más restringidos, pero también sientes una burbuja de calor corporal que comienza a acumularse a tu alrededor. Es tu propio microclima personal, una fortaleza portátil que llevarás contigo durante todo el día. Miras a tu alrededor. Toda tu familia está realizando el mismo ritual silencioso, vistiéndose en la penumbra. Los niños, envueltos en tantas capas que parecen pequeños bultos de tela con piernas, se quejan del picor de la lana. Les dices que el picor es mejor que el frío, una lección que aprenderán a apreciar, lo quieran o no. Con tu armadura puesta, estás listo para enfrentar el día. Sales de tu casa y el viento helado te golpea, pero esta vez no llega a tu piel. Las capas de lana hacen su trabajo, desviando lo peor del ataque. Sientes el frío, por supuesto, pero ahora es un enemigo al que puedes resistir, no uno que te invade. Y en este pequeño triunfo, en esta victoria de la lana sobre el viento, encuentras la fuerza para comenzar las tareas del día. Vestido con tu funcional pero nada glamurosa armadura de lana, te aventuras en el corazón de la aldea. Necesitas cambiar un poco de tu pescado salado por un poco de cebo para las velas. Un pequeño lujo que hará que las largas noches sean un poco menos opresivas. Mientras caminas por el sendero endurecido, tu aliento se une al de tus vecinos, creando una niebla comunal que se cierne sobre las calles estrechas. Es en este espacio público donde las sutiles distinciones de la vestimenta invernal se vuelven un manifiesto social andante. La mayoría de la gente que ves se parece a ti. Bultos de lana de colores apagados, marrón, gris, verde musgo, remendados y desgastados. Puedes contar la historia económica de una familia por los patrones de sus remiendos. Un parche de un color diferente significa una buena negociación por un retal de tela. Múltiples parches pequeños y deshilachados cuentan una historia de tiempos más difíciles. Es un lenguaje secreto tejido en la ropa de la gente. De repente, un sonido diferente rompe la quietud. El golpeteo rítmico de los cascos de un caballo sobre el suelo helado. La gente se aparta, creando un pasillo. Es el señor local o su administrador, pasando por la aldea. Y es aquí donde ves el otro extremo del espectro de la moda invernal. El jinete va envuelto en un manto de lana de un azul profundo, un color tan rico que solo puede provenir de tintes caros. Pero no es la lana lo que te llama la atención. Es el forro. El cuello y los puños de su manto están ribeteados con una piel suave y gris. Conejo, quizás, o algo más exótico. Mientras pasa, un golpe de viento levanta el borde de su capa, revelando que todo el interior está forrado con piel. Es una visión de una calidez tan opulenta que parece casi ofensiva. Un hecho histórico conocido es la existencia de las leyes suntuarias en la Edad Media. Estas leyes dictaban quién podía usar qué, basándose en la clase social y la riqueza. Ciertos colores, como el escarlata, y ciertas pieles, como el armiño, el pelaje blanco con puntas negras de un tipo de comadreja, estaban legalmente reservados para la nobleza más alta. Vestir por encima de tu posición social no era solo de mal gusto, podía ser ilegal. Pero aquí viene la ironía. Mientras el noble parece la encarnación del calor y la comodidad, notas que se estremece. Su hermoso manto está diseñado más para la exhibición que para la función.
No se ajusta tan bien como tú, sobre todo con capucha, permitiendo que el viento se cuele. Los historiadores debaten hasta qué punto la moda en la élite medieval priorizaba la apariencia sobre la comodidad práctica. Viendo al noble tiritar, sospechas que la respuesta es mucho. Tu ropa remendada, producto de generaciones de sabiduría práctica, probablemente te mantiene más caliente que su costosa declaración de estatus. Es un pequeño y secreto consuelo. Una curiosidad excéntrica del comercio de pieles medieval es que no todas las pieles valiosas provenían de animales nobles como el armiño o el zorro. La piel de gato, especialmente la del gato montés, era muy apreciada por su calidez y durabilidad, y se usaba para forrar guantes y gorros. Esto le da un nuevo y siniestro significado a la desaparición ocasional de un gato del pueblo. Miras tus propias manos. No llevas guantes, que son un lujo. En su lugar, mantienes las manos metidas dentro de las mangas de tu sobretodo, que están hechas deliberadamente un poco más largas para este propósito. Es una solución simple y sin costo, el tipo de innovación nacida de la necesidad que define tu existencia. Llegas a la casa del artesano con el que quieres comerciar. Él, al ser un miembro respetado de la comunidad, tiene una vestimenta que se encuentra en un punto intermedio. Su lana es de mejor calidad que la tuya, de un tejido más fino y un color más uniforme. Su sobretodo está ribeteado con piel de oveja, menos glamurosa que la del noble, pero densa y cálida. Su ropa dice: soy próspero, pero sigo siendo uno de vosotros. Conozco el frío. Completas tu trueque y emprendes el camino de regreso a casa. La breve interacción te ha dejado pensativo. La ropa, te das cuenta, es el lenguaje más visible del invierno. Habla de riqueza y pobreza, de poder y sumisión, de practicidad y vanidad. Pero debajo de todas esas capas, debajo de la lana burda y la piel exótica, todos están hechos de la misma carne vulnerable. El frío es el gran ecualizador, y aunque el dinero puede comprar una mejor armadura, no garantiza la victoria en la batalla que todos estáis librando. Con ese pensamiento, metes la barbilla más adentro de tu capucha y apresuras el paso, ansioso por volver al modesto pero confiable calor de tu propio fuego. El día se desvanece en una tarde gris y fría. El trueque fue un éxito, y ahora tienes un pequeño trozo de cebo que te proporcionará una luz parpadeante durante algunas noches. Regresas a tu hogar, ese pequeño bastión que has sellado y aprovisionado, y al entrar, tus sentidos se ven inmediatamente atraídos por el centro de tu universo invernal, el fuego. No es una chimenea de piedra como las que has oído que existen en los castillos, con una repisa y un conducto elaborado. Es un hogar central, una depresión poco profunda en el suelo de tierra, forrada con algunas piedras. Directamente encima hay un agujero en el techo de paja para que el humo, en teoría, escape. En este momento, las llamas son bajas, habiendo sido descuidadas durante tus recados. El fuego se ha reducido a un lecho de brasas incandescentes, un corazón rojo que late débilmente en el centro de la habitación. Tu primera tarea es reavivarlo. Esto no es simplemente una tarea doméstica, es un ritual, una responsabilidad casi sagrada. Te arrodillas ante el hogar. El calor de las brasas es intenso en tu cara, un bienvenido contraste con el frío que se adhiere a tu espalda. Colocas con cuidado pequeños trozos de leña seca sobre las brasas, como si estuvieras construyendo un nido. Soplas suavemente, no con pánico, sino con un aliento largo y constante. Durante un momento, las brasas parecen oscurecerse y sientes una punzada de ansiedad. ¿Has esperado demasiado? Pero entonces, una pequeña llama parpadea, tímida al principio, luego otra y otra, hasta que lamen la madera nueva y el fuego vuelve a la vida con un crujido satisfactorio. Este hogar central es un hecho histórico conocido en muchas viviendas medievales tempranas, especialmente en las zonas rurales. Permitía que el calor irradiara en todas las direcciones y varias personas podían sentarse a su alrededor. Era socialmente inclusivo, a diferencia de la chimenea de pared, que crea una clara jerarquía de quién obtiene el mejor lugar. Tu hogar es el centro democrático de tu casa. Te sientas junto al fuego revitalizado, absorbiendo el calor. El resto de tu familia se une a ti,
atraída por el fuego como polillas a una llama. Se reúnen a tu alrededor, formando un círculo de humanidad. Aquí, junto al fuego, es donde transcurre la vida. Es donde se cocina la comida en una olla de hierro colgada de un gancho. Es donde se remienda la ropa a la luz parpadeante. Es donde se cuentan historias, los rostros iluminados por las llamas danzantes, las sombras alargándose y jugando en las paredes. Los niños nacen cerca del fuego y los ancianos a menudo dan su último aliento contemplándolo. El fuego es testigo de todo. Una curiosidad excéntrica es que en los hogares más grandes y en los castillos, menudo había un sirviente específico, a veces llamado chico del fuego, o similar, cuyo único trabajo era mantener los fuegos encendidos. Un trabajo sorprendentemente complejo que requería conocimiento de diferentes tipos de madera, control de las corrientes de aire y la habilidad de mantener las brasas vivas durante la noche. En tu hogar, todos comparten esa responsabilidad. Eres el CEO, el gerente y el becario de tu propio departamento de calefacción. Los historiadores debaten sobre el significado simbólico y espiritual del fuego doméstico en la mentalidad medieval. Más allá de su obvia importancia práctica, era visto como una entidad sagrada, una conexión con lo divino, un guardián protector contra los males de la oscuridad. La evidencia folclórica sugiere que sí, apagar el fuego deliberadamente se consideraba de mala suerte, y pedir prestada una brasa a un vecino era un acto cargado de significado social. Miras las llamas. Cada madera arde de manera diferente. El roble que estás usando ahora arde lento y caliente, dejando brasas duraderas. Es el rey de los combustibles. El pino, que usas para encender el fuego, arde rápido y brillante. El olivo, un lujo del sur, chisporrotea y escupe. Has desarrollado un conocimiento íntimo de la personalidad de cada tipo de madera. El fuego es más que calor, es seguridad. Su luz mantiene a raya la profunda oscuridad de la noche invernal. Su crepitar es una compañía en el silencio. Su humo, aunque irritante, ahuyenta a los insectos y ayuda a curar la carne que cuelga de las vigas. Y sabes que su brillo es visible desde el exterior, una señal para cualquier cosa que aceche en la oscuridad, incluidos los lobos cuyos aullidos comenzarán pronto, de que esta casa está habitada, defendida. Alimentas el fuego una vez más antes de que comience la preparación de la cena. El simple acto de añadir un tronco se siente como un acto de afirmación, una declaración de que seguirás luchando. El fuego es el corazón palpitante de tu hogar, y mientras lata, tu familia, tu pequeño clan, seguirá con vida. Es el ancla de tu existencia, el centro alrededor del cual gira tu mundo entero durante estos largos y fríos meses. Sentado en el cálido abrazo del fuego, disfrutando de su luz y calor, empiezas a notar los inconvenientes de tu sistema de calefacción central medieval. El fuego es el corazón de tu hogar, pero es un corazón con algunos problemas de salud graves. La tiranía del humo y el frío es la realidad cotidiana con la que negocias un delicado equilibrio entre la asfixia y la congelación. El dicho "no hay humo sin fuego" es, en tu caso, una verdad literal y muy molesta. El agujero en tu techo está diseñado para ventilar el humo, pero diseñado es una palabra generosa. Funciona más como una sugerencia ocasional para el humo, que a menudo decide tomar su propio camino. Una ligera bruma gris llena la parte superior de la habitación, justo por encima del nivel de la cabeza. Es una capa permanente, un techo interior de contaminación del aire. Has aprendido a no ponerte de pie demasiado rápido. Tus ojos pican y lloran constantemente. No es por emoción, es una reacción crónica a la irritación del humo de la madera. Te frotas los ojos, sabiendo que no sirve de nada. Todos en la habitación tienen el mismo aspecto ligeramente lloroso, como si estuvieran perpetuamente al borde de un momento sentimental. Es el precio de la calidez. El análisis de esqueletos medievales es un hecho histórico que a menudo revela evidencia de problemas respiratorios crónicos, como sinusitis y enfermedades pulmonares.
probablemente causados por la inhalación constante de humo en espacios mal ventilados. Estás viviendo y respirando una de las principales causas de enfermedad de tu época. Es como fumar pasivamente 20 paquetes al día, pero en lugar de tabaco, es tu propia casa. Te mueves un poco, tratando de encontrar el punto óptimo. Demasiado cerca del fuego y tu piel se siente como si se estuviera cocinando. El lado de tu cuerpo que mira a las llamas está tostado, mientras que tu espalda, a solo unos centímetros de distancia, todavía siente el frío glacial de la habitación, demasiado lejos del fuego, y el calor se convierte en un recuerdo lejano. Tu hogar no tiene una temperatura ambiente, tiene zonas climáticas. El ecuador ardiente cerca de las llamas, las zonas templadas a 1 metro de distancia, y las regiones árticas cerca de las paredes. Las paredes que tan cuidadosamente sellaste hacen un buen trabajo, bloqueando el viento directo, pero el frío de la piedra y el adobe irradian hacia adentro. Es una presencia constante, una presión fría que empuja desde todos los lados. La única defensa es el calor radiante del fuego, creando una batalla constante en el aire de la habitación. Puedes ver literalmente las corrientes de aire si te fijas bien. La forma en que el humo se arremolina y se retuerce cuando una ráfaga de aire frío se desliza por debajo de la puerta. Una curiosidad excéntrica de la época era el uso de hierbas aromáticas para combatir el olor a humo y el ambiente generalmente rancio de las casas cerradas durante el invierno. La gente esparcía hierbas secas como lavanda, menta o ajenjo en el suelo. Al caminar sobre ellas, se liberaban sus aromas, creando una especie de ambientador medieval. No elimina el humo, pero al menos hace que tu casa huela a una mezcla de fogata y ensalada de hierbas. Los historiadores debaten cómo la fisiología humana medieval podría haberse adaptado a estas condiciones. ¿Tenían una mayor tolerancia al humo? ¿Sus cuerpos estaban mejor aclimatados a las fluctuaciones constantes de temperatura? Es difícil de decir, pero sospechas que no se trata tanto de adaptación como de una simple falta de alternativas. No te adaptas al dolor de cabeza, simplemente aprendes a vivir con él. Miras hacia la carne que cuelga de las vigas. El humo que te hace llorar los ojos es el mismo que está curando lentamente esa carne, protegiéndola de la descomposición. Es una de las muchas paradojas de tu vida. Lo que te daña también te sustenta. Lo que te calienta también te ahoga. La noche avanza y el fuego se reduce a brasas para conservar el combustible. La temperatura en la habitación baja rápidamente. La bruma de humo comienza a disiparse, reemplazada por un frío que se siente más limpio, pero también más amenazante. Te preparas para ir a la cama, sabiendo que te meterás bajo las mantas con la ropa puesta, buscando refugio del aire que se enfría rápidamente. El silencio de la noche se ve interrumpido por la tos seca de tu hijo menor, una tos que suena demasiado familiar en la aldea durante el invierno. Es la tos del humo, la tos del frío. Le das una pequeña palmada en la espalda, un gesto inútil pero reconfortante. El fuego te ha mantenido caliente hoy, pero también ha cobrado su peaje. La vida en invierno es una serie interminable de compromisos, y el trato que haces con tu fuego es quizás el más fundamental de todos. Un poco de calor a cambio de un poco de tu aliento. Has pasado las últimas semanas en un estado de preparación y adaptación. Has sellado tu casa, racionado tu comida, perfeccionado tu vestimenta y negociado con tu fuego. Te has acostumbrado al frío persistente, a la constante penumbra, al olor a humo. Has entrado en el ritmo del invierno, una rutina de supervivencia lenta y deliberada. Pero esta noche, el ritmo se rompe. El invierno decide que has sido demasiado amable. Te despiertas en medio de la noche, no por un sonido, sino por una ausencia de sonido. El viento, que ha sido un compañero constante, ha cesado. El mundo exterior está completamente en silencio. Y el frío es diferente. No es el frío húmedo y penetrante al que te has acostumbrado. Es un frío seco, agudo y absoluto. Se siente como si la propia esencia del calor hubiera sido borrada del mundo. Incluso bajo tu pila de mantas, con tu familia apretada a tu alrededor, lo sientes.
Es una presencia física, una presión que te aplasta. Con cuidado, para no despertar a los demás, te levantas. El suelo no está simplemente frío, duele. Es un dolor agudo y cristalino, como caminar sobre vidrio roto. Vas a la pequeña abertura de la ventana y apartas la tela. Lo que ves te deja sin aliento, o más bien, congela el aliento en tus pulmones. El mundo se ha transformado en una escultura de hielo. La luna llena, alta en un cielo sin nubes, y de un negro aterciopelado, ilumina una escena de una belleza extraña y mortal. Cada rama de cada árbol está cubierta por una gruesa capa de escarcha, brillando como si estuviera hecha de plata. El suelo está cubierto por la misma capa blanca y brillante. Incluso las telarañas que no viste en las esquinas de tu ventana ahora son obras de arte heladas, visibles y perfectas. ¿Sabes lo que esto significa? Esta es la primera helada profunda, la helada negra, como la llaman los viejos, el punto de inflexión, el momento en que la preparación termina y la verdadera prueba comienza. A la mañana siguiente, la belleza mortal de la noche se traduce en una dura realidad. El agua en el cubo dentro de tu casa tiene una fina capa de hielo en la parte superior. Afuera, el arroyo del que sacas agua ya no fluye libremente. Sus bordes están congelados y el centro se mueve lentamente, espeso como el aceite. El suelo, que antes crujía bajo tus pies, ahora es tan duro como la piedra. Un hacha rebotaría en él. Este tipo de helada profunda fue un fenómeno bien documentado durante la pequeña edad de hielo. Un hecho histórico famoso es la congelación regular del río Támesis en Londres, que era lo suficientemente gruesa como para albergar ferias de hielo, con tiendas, juegos e incluso elefantes caminando sobre el hielo en una ocasión. Tu pequeño arroyo congelado es parte de ese patrón climático global. El mundo entero se está enfriando y tú estás en primera línea. Intentas realizar tus tareas matutinas, pero todo es más difícil. La madera que necesitas cortar es más quebradiza y se astilla de forma impredecible. El cuero de tus zapatos se ha vuelto rígido y se roza contra tus tobillos. Cada tarea simple requiere el doble de esfuerzo. Una curiosidad excéntrica es que la gente tenía formas de saber si se avecinaba una helada tan profunda. Una creencia popular era que si las estrellas parecían brillar con más intensidad y parpadear más de lo normal, significaba que el aire estaba despejado y el frío sería extremo. Anoche, la luna estaba brillante, pero no pensaste en mirar las estrellas. Una lección aprendida demasiado tarde. El ambiente en la aldea es sombrío. La gente se mueve lentamente, envuelta en sus capas, sus rostros apenas visibles dentro de sus capuchas. Las conversaciones son breves, las palabras se congelan en el aire. Hay un entendimiento compartido de que se ha cruzado un umbral. El juego ha cambiado. Los historiadores debaten cómo estos eventos de frío extremo impactaron en la vida diaria más allá de lo obvio. Algunos sugieren que forzaron una pausa en casi todas las actividades económicas, deteniendo el comercio, la construcción e incluso las campañas militares. Otros argumentan que la gente estaba tan acostumbrada a las dificultades que desarrollaron formas de continuar, aunque a un ritmo mucho más lento. Mirando a tu alrededor, ves la verdad en ambos argumentos. La vida no se ha detenido, pero se ha vuelto lenta y dolorosa, como caminar a través de melaza helada. Regresas a la relativa seguridad de tu hogar. El fuego, que ayer parecía un tirano humeante, ahora es tu salvador indiscutible. Te arrodillas ante él, ofreciéndole la mejor leña, cuidándolo como si fuera el ser más preciado del universo. En este nuevo nivel de frío, el fuego es la única diferencia entre la vida y una muerte rápida y cristalina. La helada profunda marca una división psicológica. Antes, el invierno era un adversario con el que podías negociar. Podías reparchar tu techo, racionar tu comida, añadir otra capa de ropa. Ahora, sientes que estás luchando contra una fuerza elemental, algo tan vasto y poderoso que tus pequeños esfuerzos parecen casi absurdos. Ya no estás viviendo en el invierno te ha sitiado, y desde dentro de tu pequeña fortaleza, todo lo que puedes hacer es avivar las llamas y esperar que tus defensas aguanten.
La helada profunda no cede. Los días son una lucha constante contra un frío que parece tener una inteligencia maliciosa, buscando cualquier debilidad en tus defensas. Pero son las noches las que se vuelven verdaderamente peligrosas. Cuando el sol desaparece, llevándose consigo su mínima calidez, la temperatura se desploma a niveles que se sienten insostenibles. Es durante estas largas y oscuras horas cuando la estrategia de supervivencia más antigua y fundamental de la humanidad entra en juego: el calor del cuerpo humano. Después de la escasa cena de gachas, la familia se prepara para dormir. El fuego en el hogar se reduce cuidadosamente a un lecho de brasas cubiertas de ceniza. Esto es crucial: demasiada ceniza, y el fuego se extinguirá por completo, dejándolos en una situación desesperada por la mañana, muy poca, y consumirá el precioso combustible demasiado rápido. Es un arte delicado, una apuesta que haces cada noche. Luego, la atención se dirige a la cama. Cama es un término generoso. Es un marco de madera elevado del suelo, relleno con un colchón de paja que has estado esponjando y volteando para mantenerlo lo más aireado posible. Estar elevado del suelo no es por comodidad, sino por supervivencia. El suelo de tierra irradia un frío mortal que puede literalmente absorber el calor de tu cuerpo. Y ahora, comienza el ritual nocturno. Tu esposa y tú ocupáis los bordes exteriores de la cama, actuando como escudos humanos. Los niños, los más vulnerables a la pérdida de calor, se colocan en el centro. Es un arreglo estratégico, un sándwich humano, diseñado para la máxima eficiencia térmica. Se acurrucan todos juntos, una masa de cuerpos, bajo una pila de todas las mantas y pieles de animales que poseen. El aire se llena con el sonido de la respiración compartida. Esta práctica de compartir la cama toda la familia, a menudo llamada colecho, es un hecho histórico conocido y fue común en todas las clases sociales durante la Edad Media, no solo por falta de espacio, sino como una estrategia vital de calefacción. En un mundo sin calefacción central, los cuerpos humanos eran los radiadores más fiables. Te acuestas de lado, de cara al centro de la masa familiar, tratando de compartir tu calor mientras bloqueas el frío de la habitación con tu espalda. Es incómodo. Un codo se clava en tus costillas. El pie de un niño patea tu espinilla en sueños. No hay concepto de espacio personal. La privacidad es un lujo que no puedes permitirte y honestamente ni siquiera se te ocurre. Una curiosidad excéntrica de la época, principalmente para los ricos, era el uso de calentadores de cama. Eran sartenes de metal con tapa y un mango largo. Se llenaban con brasas calientes del eo, fuego, y luego se pasaban rápidamente entre las sábanas antes de acostarse para quitarles el frío. Tú no tienes un calentador de cama de metal, pero a veces usas una versión más pobre, una piedra plana calentada junto al fuego, envuelta en varias capas de tela y colocada a los pies de la cama. Es una pequeña brasa de calor que dura unas pocas horas, una pequeña victoria contra la noche. Los historiadores debaten el impacto psicológico de esta intensa proximidad en la estructura y la dinámica de la familia medieval. ¿Fomentaba lazos familiares más fuertes y un sentido de unidad, o creaba tensiones y conflictos subyacentes debido a la completa falta de privacidad? Probablemente ambas cosas. Sientes un profundo instinto protector hacia la masa cálida y respirante en el centro de la cama, pero también anhelas, solo por un momento, poder estirarte sin golpear a nadie. El aire que respiras es helado. Cada inhalación es fría. Cada exhalación forma una pequeña nube que se condensa en la manta cerca de tu cara. La tela se vuelve ligeramente húmeda y fría al tacto. Afuera, el silencio de la helada profunda es total. No hay viento, no hay aullidos de lobos esta noche. Incluso ellos parecen haberse refugiado del frío extremo. Es un silencio que se siente pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Duermes en ráfagas cortas, despertando a menudo por el frío, un movimiento brusco o simplemente la necesidad de reajustar tu posición. Es un sueño ligero, de alerta, el sueño de un guardián. En estos momentos de vigilia,
Escuchas la respiración constante de tu familia y te sientes agradecido. Están calientes, están vivos. El calor compartido es más que una simple táctica de supervivencia física. Se convierte en un acto de comunión silenciosa. Es la manifestación física del vínculo familiar. Cada cuerpo contribuye y cada cuerpo recibe. En la oscuridad, en el frío aplastante, no eres un individuo, eres parte de una unidad, un pequeño organismo colectivo que genera su propio calor, su propia vida, desafiando la noche helada que intenta reclamarlos. Y así pasáis la noche, juntos, esperando el regreso del sol. La noche en el lecho familiar es una batalla ganada a través del calor compartido, pero te introduce en la otra gran tiranía del invierno, la oscuridad. La helada profunda no solo ha traído un frío extremo, sino que también parece haber hecho las noches más largas y los días más cortos y grises. El sol, cuando aparece, es un disco pálido y acuoso bajo en el horizonte que ofrece poca luz y menos calor. Se va temprano, dejándote en un mundo de sombras a media tarde. Esta falta de luz cambia fundamentalmente la textura de tu vida. Tu mundo, que en verano se extendía hasta donde podías caminar en un día, ahora se ha encogido al tamaño del círculo de luz que tu fuego puede proyectar. La vida se vuelve una economía de la oscuridad, donde cada rayo de luz es un recurso precioso que debe ser gestionado con tanto cuidado como la comida o la leña. Cuando la luz del día se desvanece, la aldea se sumerge en una oscuridad casi total, salpicada solo por el débil resplandor anaranjado que se escapa de las grietas de las casas. No hay alumbrado público, por supuesto. Viajar entre casas por la noche es un asunto arriesgado, que implica tropezar con raíces congeladas y caer en zanjas heladas. La mayoría de la gente simplemente no lo hace. La noche pertenece a la oscuridad. Dentro de tu casa, el fuego es la principal fuente de luz. Su luz parpadeante es cálida y viva, pero también es caprichosa. Proyecta sombras danzantes que convierten objetos familiares en formas extrañas y monstruosas. Una pila de sacos en la esquina puede parecer una bestia agazapada. Las herramientas colgadas en la pared pueden parecer esqueletos. Tu cerebro, aburrido y ansioso, juega con las formas. Para las tareas que requieren más precisión que sentarse y tratar de mantenerse caliente, necesitas una fuente de luz suplementaria. Es aquí donde entra en juego tu preciado trozo de cebo. Lo has usado para hacer una vela de cebo, un proceso simple pero maloliente de derretir la grasa animal y verterla alrededor de una mecha de junco o lino. La vela que produces es gruesa y desigual. Cuando la enciendes, chisporrotea y suelta un humo negro y grasiento, llenando el aire con un olor a carne cocinada. El coste y la calidad de la iluminación artificial son un claro hecho histórico que dividía a ricos y pobres. Mientras tú usas una vela de cebo, maloliente, la nobleza y el clero usaban velas de cera de abeja. Las velas de cera de abeja ardían limpias, brillantes y olían agradablemente a miel. Eran un símbolo de estatus y piedad, tan caras que a menudo estaban fuera del alcance de la gente común. Tu vela de cebo es la versión económica, el billete de autobús comparado con su jet privado. Enciendes la vela solo cuando es absolutamente necesario, para remendar una herramienta, para atender a un niño enfermo, o quizás solo por unos minutos, para romper la monotonía de la oscuridad. La pequeña llama es un tesoro. La familia se reúne a su alrededor, sus rostros iluminados, sus ojos siguiendo cada parpadeo. Apagarla se siente como un pequeño duelo, una curiosidad excéntrica de la vida urbana, completamente ajena a tu aldea. Era la existencia de los Link Boys. Eran niños o jóvenes que por una pequeña tarifa llevaban una antorcha o un link, una antorcha hecha de cuerda y alquitrán, para guiar a los viajeros a través de las oscuras calles de la ciudad por la noche. Eran el GPS humano y con riesgo de incendio de la época. Aquí, tu único guía es tu memoria del terreno y la esperanza de no pisar algo resbaladizo. La oscuridad prolongada tiene un efecto psicológico. Los días se mezclan en una penumbra gris. El tiempo parece ralentizarse, estirarse.
Sin la distracción de la luz y la actividad, la mente se vuelve hacia adentro. Los miedos se magnifican en la oscuridad. El sonido del viento parece más amenazador. El crujido de una viga en el techo puede ser un intruso. Los historiadores debaten cómo esta inmersión estacional en la oscuridad influyó en el folclore y la cosmología medieval. Es una coincidencia que tantas historias de monstruos, demonios y fantasmas tengan lugar en la oscuridad del invierno. La falta de luz creaba un lienzo en blanco sobre el que la imaginación humana, alimentada por el miedo y la superstición, podía pintar sus peores pesadillas. Para combatir esto, la gente recurría a la única forma de entretenimiento disponible que no requería luz, la tradición oral. Las noches se llenan de historias, transmitidas de generación en generación, cuentos de santos, leyendas de héroes locales, acertijos y canciones. Tu voz y las voces de tu familia llenan la oscuridad, creando un pequeño universo de sonido e imaginación para mantener a raya el vacío. Es una forma de encender una luz dentro de la mente cuando no hay luz afuera. Así, pasas tus noches, navegando en un océano de oscuridad, guiado por el faro parpadeante de tu fuego y la ocasional y preciosa llama de una vela de cebo. Aprendes a ver con tus otros sentidos, a conocer tu hogar por el tacto y el sonido, y esperas, con una paciencia forzada, el regreso de la luz. La vida en la economía de la oscuridad y el frío glacial continúa con una monotonía agotadora. Pero el invierno tiene una forma de romper la rutina con crisis inesperadas. Una mañana, mientras intentas partir un tronco de leña particularmente obstinado, el mango de tu hacha, debilitado por el frío extremo, se parte con un crujido seco y fatal. La cabeza del hacha cae inútilmente en la nieve endurecida. Esto no es un simple inconveniente, es un desastre. Sin un hacha funcional, no puedes procesar la leña. Sin leña, no hay fuego. Sin fuego, no hay vida. Solo hay una solución. Debes visitar al herrero. Te envuelves en todas tus capas, tomas la cabeza del hacha y el mango roto, y te diriges al taller del herrero. El camino a través de la aldea es un viaje a través de un mundo congelado y silencioso. El taller del herrero es la única fuente de ruido y actividad industrial. Mucho antes de verlo, lo oyes. El eco rítmico y metálico de un martillo golpeando un yunque. Luego lo hueles. El olor agudo y sulfuroso del carbón ardiendo. Finalmente, lo ves. Un cobertizo de madera del que emana un resplandor anaranjado y columnas de humo y vapor. Al entrar, el cambio es abrumador. Pasas de un mundo de silencio y frío extremo a una burbuja de calor intenso. Ruido ensordecedor y luz cegadora. Es como entrar en la boca de un dragón. El aire es denso y caliente, lleno de chispas flotantes. En el centro de todo está la forja, un horno rugiente que brilla con un calor blanco y amarillo. Y junto a ella está el herrero, una figura que parece forjada del mismo material que trabaja, robusto, cubierto de hollín, con brazos como los troncos de un árbol joven. El herrero es una de las figuras más importantes de cualquier aldea medieval, un hecho histórico, innegable. Su habilidad para manipular el hierro era esencial no solo para las herramientas agrícolas, arados, hoces, y las necesidades domésticas, cuchillos, clavos, bisagras, sino también para la guerra, puntas de flecha, espadas, armaduras. Era a la vez un mecánico, un ingeniero y un artista. Su taller era el centro neurálgico tecnológico de la comunidad. Le muestras tu hacha rota. Él la examina con una mirada experta, asintiendo gravemente. La reparación es posible, pero llevará tiempo. Te quedas a un lado para observar, agradecido por el calor que empapa tus huesos fríos. El herrero toma la cabeza del hacha con unas tenazas largas y la sumerge en el corazón de la forja. Luego, bombea el fuelle, un dispositivo de cuero y madera que alimenta aire a las brasas, haciéndolas arder con una ferocidad increíble. El ruido es como el rugido de una bestia. El trabajo del herrero en invierno es una paradoja. Su taller es un oasis de calor, pero el frío extremo presenta desafíos únicos. El
Metal se enfría mucho más rápido una vez que se saca de la forja, lo que le da menos tiempo para darle forma. Las herramientas de hierro, como descubriste con tu hacha, pueden volverse quebradizas y romperse. Incluso el agua en su cuba de enfriamiento puede congelarse si no tiene cuidado. Saca la cabeza del hacha de la forja. Ya no es de un gris opaco. Brilla con un color naranja amarillo, casi líquido. La coloca en el yunque y comienza a martillar. Cada golpe es preciso, poderoso, enviando una lluvia de chispas que bailan en el aire oscuro del taller. El sonido resuena en tu pecho. Estás presenciando una transformación, la imposición de la voluntad humana sobre uno de los materiales más duros de la tierra. Una curiosidad excéntrica y a menudo macabra de la herrería es la variedad de líquidos que se utilizaban para el temple, el enfriamiento rápido del metal para endurecerlo. Si bien el agua y el aceite eran comunes, algunas tradiciones y leyendas hablan de usar líquidos como la orina, especialmente la de un niño pelirrojo o un obispo, por alguna razón, o incluso sangre, creyendo que transferían ciertas propiedades al metal. El herrero de tu aldea, afortunadamente, parece estar usando agua corriente. Los historiadores debaten la situación social y económica de los herreros. ¿Eran artesanos independientes que trabajaban por contrato o estaban a menudo vinculados a la finca del señor local, obligados a trabajar para él a cambio de tierras o protección? La respuesta varía mucho, según la región y la época. Este herrero parece tener una independencia feroz, tratando con todos los aldeanos por igual, después de reformar el metal donde el mango se une y de preparar un nuevo mango de madera resistente. El herrero calienta el metal una última vez y lo hunde en la cuba de agua. El agua estalla en una nube de vapor con un siseo violento y furioso. Es el grito final del metal al someterse. Te entrega el hacha reparada. El nuevo mango es sólido en tu mano. La cabeza está firmemente asegurada. Es funcional de nuevo. Le pagas, no con monedas, que son escasas, sino con una porción significativa de tu pescado salado. Es un comercio justo, su habilidad por tu previsión. Sales del taller, de vuelta al mundo del silencio y el frío. El cambio es igual de brusco. El frío te golpea de nuevo, pero ahora llevas contigo un hacha reparada y un calor residual que perdura en tu ropa y tu piel. El encuentro con el fuego y el hierro te ha recordado que incluso en la quietud, helada del invierno, todavía hay poder, transformación y la promesa de que, con las herramientas adecuadas, se puede seguir luchando. Con el hacha reparada en la mano, un peso sólido y tranquilizador, regresas a tu hogar. El viaje al taller del herrero, con su drama de fuego y fuerza, contrasta fuertemente con el mundo que encuentras al volver. Si el taller del herrero es el corazón industrial y ruidoso de la aldea, tu hogar es el centro de otro tipo de producción, una que es más silenciosa, más constante y, en última instancia, igual de vital para la supervivencia: el dominio de la tejedora. Entras y encuentras a tu esposa sentada cerca del fuego, pero no ociosa. En sus manos, un uso de mano gira como un trompo, una danza hipnótica y constante. Con una mano, alimenta fibras de lana de un montón esponjoso llamado rueca, y con la otra, guía el uso que tuerce esas fibras en un hilo fuerte y continuo. Es una forma de magia, transformar un montón de pelo de oveja en el material que os mantiene vivos. Este trabajo, el hilado y el tejido, es el contrapunto femenino al trabajo masculino de la herrería o la carpintería. Se puede hacer en el interior, en la relativa calidez del hogar. Se puede hacer con poca luz, ya que depende más del tacto que de la vista. Se puede hacer mientras se vigila a los niños o se remueve la olla del guiso. Es la banda sonora de la vida doméstica invernal, el suave zumbido del uso, el clic rítmico de las agujas de tejer, el golpe sordo del telar. Un hecho histórico conocido es que la producción textil fue una de las industrias más grandes y cruciales de la economía medieval. La lana, en particular la de Inglaterra y España, era una mercancía de gran valor. Gran parte de esta vasta industria comenzaba en el hogar, con mujeres como tu esposa, hilando el hilo que luego sería tejido en tela por ellas mismas, o vendido a tejedores profesionales.
Estás presenciando la base de una red económica internacional desde la comodidad de tu propia casa. Te sientas cerca, observando. El proceso es increíblemente hábil. El grosor del hilo debe ser constante. La torsión ni demasiado apretada ni demasiado floja. Tu esposa lo hace parecer fácil. Un movimiento fluido y sin esfuerzo perfeccionado a lo largo de incontables horas. Cada metro de hilo que produce es un metro más de defensa contra el frío. Con ese hilo, remendará los calcetines gastados, tejerá nuevos mitones para los niños, o, si acumula suficiente, lo montará en el pequeño telar vertical que descansa contra la pared para hacer una nueva pieza de tela. Una curiosidad excéntrica del mundo textil es la festividad conocida como el Día de la Rueca, Distaff Day, que se celebraba el 7 de enero. Marcaba el final de los 12 días de Navidad y el regreso de las mujeres a su trabajo de hilado. Los hombres a menudo intentaban gastar bromas prendiendo fuego a la lana de las mujeres, y ellas respondían arrojándoles cubos de agua. Era una especie de batalla de los sexos ritualizada, una forma lúdica de reconocer el fin de la fiesta y la vuelta a la dura realidad del trabajo invernal. La ropa que llevas, esa armadura de lana que te protege, es producto de este trabajo. La miras con nuevos ojos. Cada hilo fue torcido individualmente. Cada centímetro fue tejido con paciencia. Cada remiendo fue cosido con cuidado. Tu ropa no es un producto manufacturado. Es un artefacto, una creación imbuida de horas de trabajo y habilidad. Los historiadores debaten sobre el grado de agencia económica que este trabajo doméstico otorgaba a las mujeres. ¿Era simplemente otra tarea no remunerada dentro del hogar, o la venta del hilo o la tela excedente les proporcionaba un ingreso independiente y cierto poder de negociación dentro de la familia y la comunidad? La respuesta probablemente varía, pero en tu hogar es claramente una asociación. Tú proporcionas la leña y la comida. Ella proporciona la ropa y el calor textil. Es una simbiosis de supervivencia. El trabajo de tu esposa no se limita a crear cosas nuevas. Gran parte de su tiempo lo dedica a reparar. Examina una túnica infantil, buscando agujeros. Cuando encuentra uno, no lo desecha. Lo zurce con un hilo de un color similar, sus puntadas pequeñas y precisas. La longevidad de una prenda es primordial. Tirar algo simplemente porque está usado es un concepto inimaginable, el colmo del despilfarro. Los niños aprenden observando. Tu hija mayor ya tiene su propio uso pequeño, practicando torpemente con trozos de lana. Está aprendiendo el oficio, asimilando las habilidades que necesitará para dirigir su propio hogar algún día. El conocimiento se transmite no en un aula, sino junto al fuego, de mano a mano, de generación en generación. El sol se pone y la oscuridad vuelve a llenar la habitación, pero el trabajo no se detiene. A la luz parpadeante del fuego y quizás de la vela de sebo, el huso sigue girando. Es un sonido reconfortante, un ritmo constante que dice que incluso en la quietud y la oscuridad se está creando algo útil, se está tejiendo la propia supervivencia. El trabajo del herrero fue una explosión de energía y calor. Este trabajo es una combustión lenta y constante, igual de poderosa, que mantiene unida la estructura de vuestras vidas. Los días de la helada profunda se convierten en semanas. El frío es implacable, una presión constante que agota vuestros recursos y vuestra moral. El fuego en el hogar consume leña a un ritmo alarmante, y la pila que habías cortado con tu hacha recién reparada parece disminuir visiblemente cada día. Es durante este periodo de frío intenso y menguantes recursos que tomas una decisión que para un observador moderno parecería extraña, pero que para ti es de una lógica aplastante. Decides invitar a nuevos compañeros de cuarto, unos compañeros de cuarto peludos y de 4 patas. Una noche, abres la puerta de tu casa y guías al interior a uno de los bienes más preciados de tu familia, un cerdo joven. No, no es para la cena, al menos no todavía. Es para la calefacción. El cerdo parpadea en la penumbra, olfateando el aire lleno de humo con su hocico húmedo. Después de un momento de vacilación, trota hacia el rincón más alejado del fuego y se acomoda en un lecho de paja fresca que has preparado para él. Puede parecer una locura compartir tu único espacio vital
con un animal de granja, pero la lógica es sólida. Un cerdo adulto genera una cantidad de calor corporal sorprendentemente similar a la de un ser humano. Es, en esencia, un radiador, peludo y autoalimentado. Además, al traerlo adentro, lo proteges de los lobos que todavía merodean y del frío extremo que podría matarlo, salvaguardando así una futura fuente crucial de alimento. Es una decisión que combina calefacción, seguridad y gestión de activos. 3 en 1. Tu casa se ha convertido oficialmente en un granero dormitorio. Un hecho histórico bien establecido es que esta cohabitación entre humanos y ganado era extremadamente común en la Europa medieval, especialmente en las regiones más frías. Las excavaciones arqueológicas de casas largas vikingas y sajonas a menudo muestran una clara división bajo un mismo techo, un extremo para la familia y el otro para el ganado, a menudo separados solo por una simple partición de madera o nada en absoluto. Estás participando en una tradición de supervivencia milenaria. Por supuesto, esta estrategia tiene sus inconvenientes. El primero y más obvio es el olor. El aroma a humo, sal y sudor humano ahora se mezcla con el distintivo y terroso olor a cerdo. Tu casa, que ya no olía precisamente a rosas, ha descendido un par de peldaños en la escala olfativa. Es un precio que estás dispuesto a pagar por el calor extra. El segundo inconveniente es el ruido. El cerdo gruñe, resopla y se mueve en sueños. A veces, suelta un chillido agudo si algo lo asusta. Se convierte en otro miembro ruidoso de la familia, con el que compartes el lecho, o al menos la habitación. Pero los beneficios superan los inconvenientes. Notas que la temperatura en la habitación es perceptiblemente más alta. El calor corporal del cerdo, atrapado dentro de las paredes selladas, ayuda a combatir el frío de las paredes. Te permite usar un poco menos de leña cada noche, extendiendo tus preciosas reservas. Una curiosidad excéntrica es que la relación entre los campesinos y sus cerdos era a menudo muy íntima. A diferencia de las ovejas o las vacas que pastaban en común, los cerdos a menudo se criaban en casa, se les daba un nombre y se les trataba casi como mascotas. Mascotas que eventualmente serían sacrificadas y comidas en una celebración comunal conocida como la matanza. Esta cercanía hacía que el día de la matanza fuera a la vez un evento festivo y un poco agridulce. Los historiadores debaten sobre el impacto de esta estrecha convivencia en la salud humana, específicamente en la transmisión de enfermedades zoonóticas. Vivir tan cerca de los animales, sin duda, aumentaba el riesgo de contraer parásitos y enfermedades. Sin embargo, en 1900, el cálculo brutal de la supervivencia, el riesgo futuro de enfermedad a menudo era superado por la necesidad inmediata de calor para sobrevivir a la noche. Es una elección difícil que resume la vida medieval. Elegir el peligro que tienes menos probabilidades de que te mate hoy. El cerdo no es el único animal que comparte vuestro espacio. Las pocas gallinas que tienes también han sido trasladadas a un pequeño corral en un rincón para protegerlas de la congelación. Sus cacareos ocasionales se unen a la sinfonía doméstica. El gato del pueblo, ese profeta peludo que predijo el invierno, ha decidido que tu casa, con su fuego y su nuevo calentador de cerdo, es ahora la propiedad más atractiva del barrio y se ha instalado como si siempre hubiera vivido allí. Lo toleras, porque sabes que mantendrá a raya a los ratones que amenazan tus reservas de grano. Miras tu hogar, tu familia acurrucada bajo las mantas, un cerdo roncando en la esquina, gallinas dormitando en su corral y un gato observando, todo con aire de superioridad. Es un arca de Noé en miniatura, una extraña colección de seres vivos, unidos por el objetivo común de sobrevivir al diluvio de frío. Es ruidoso, maloliente y está abarrotado, pero está caliente, y en medio de la helada profunda, eso es lo único que realmente importa. La vida en tu arca de Noé, maloliente y superpoblada, continúa. El calor combinado de los humanos, el cerdo y el fuego constante, ha creado un ambiente que, si bien no es confortable, al menos es soportable. Pero esta atmósfera densa, húmeda y llena de humo, que te protege del frío exterior, se convierte en un caldo de cultivo para otro enemigo invernal,
La enfermedad comienza de forma sutil. Notas que tus dedos, que han estado constantemente fríos durante semanas, ahora tienen unas dolorosas y pruriginosas hinchazones rojas. Son sabañones, una dolencia tan común en invierno que casi no se considera una enfermedad, sino más bien un accesorio estacional, como las hojas caídas. El dolor es un recordatorio constante de la mala circulación y la exposición repetida al frío y la humedad. Luego, la tos seca que todos tenían por el humo comienza a cambiar. En tu hijo menor, se convierte en una tos húmeda y profunda que resuena en su pequeño pecho. Por la noche tiene fiebre. Su piel arde al tacto, una contradicción alarmante en el frío glacial de la habitación. La enfermedad ha encontrado una brecha en vuestras defensas y se ha instalado en vuestro hogar. Ahora, tu esposa asume otro. De sus muchos roles invernales, la de médico, farmacéutico y enfermera. Saca sus propias provisiones, no de comida, sino de remedios. Son hierbas secas que recolectó en otoño, guardadas en pequeñas bolsas de tela. Conoce sus propiedades por la tradición, un conocimiento transmitido de madre a hija que la ciencia de tu tiempo no podría explicar. Prepara un brebaje caliente para la tos, una infusión de tomillo y gordolobo en agua hirviendo, endulzada con una diminuta gota de tu preciosa miel. Vapor aromático llena una esquina de la habitación. Para los sabañones, recurre a un remedio que te parece extraño, pero que los ancianos juran que funciona. Es orina caliente. La urea en la orina, aunque no lo sabes, tiene propiedades que pueden ayudar a la piel dañada. Es una medicina gratuita y fácilmente disponible. Un hecho histórico conocido es que la medicina medieval popular dependía en gran medida de la herboristería. Los conocimientos sobre las propiedades curativas de las plantas locales eran extensos y, a menudo, sorprendentemente eficaces para tratar dolencias comunes. El conocimiento médico no estaba confinado a los monasterios. Cada hogar tenía su propio boticario no oficial. Para la fiebre, la estrategia es una mezcla de lógica y ritual. Mantiene al niño caliente cerca del fuego, pero no demasiado. Le da sorbos de agua para evitar la deshidratación. Luego, aplica paños frescos en su frente, murmurando una oración o un encantamiento. Es una cobertura de todas las apuestas, tratando el cuerpo y el espíritu al mismo tiempo. Una curiosidad excéntrica de la medicina popular era la doctrina de las signaturas. Esta era la creencia de que la apariencia de una planta revelaba su propósito medicinal. Por ejemplo, una planta con hojas en forma de corazón se usaría para dolencias cardíacas, y las nueces, que se parecen a un cerebro, se usarían para los dolores de cabeza. Es una forma de mnemotecnia botánica, aunque su eficacia médica es, por decirlo suavemente, cuestionable. Los historiadores debaten acaloradamente sobre la eficacia de estos remedios populares. ¿Funcionaban realmente? ¿O su principal beneficio era el efecto placebo? La reconfortante sensación de que se estaba haciendo algo. Muchos remedios herbales tenían beneficios farmacológicos reales. Sin embargo, el cuidado, la atención y la creencia en la cura eran, sin duda, componentes poderosos del proceso de curación, especialmente en una época de tanto miedo e incertidumbre. Cuidas a tu hijo. Durante la noche, turnándote con tu esposa, escuchas su respiración trabajosa, sientes su frente febril. El miedo es un nudo frío en tu estómago, un miedo más agudo que el de los lobos o la helada. Este es un enemigo interno, invisible, contra el cual tu hacha y tus paredes selladas no sirven de nada. Miras a tu alrededor, a tu hogar abarrotado. El cerdo duerme ruidosamente en su rincón. El gato te mira con indiferencia desde una viga y te das cuenta de la cruda ironía. Las mismas estrategias que has usado para sobrevivir al frío, el hacinamiento para el calor, el fuego constante para la calidez, son las que han creado las condiciones para que la enfermedad prospere. La supervivencia, te das cuenta, no es una victoria única, sino una serie interminable de negociaciones y compromisos. Sobrevives a una amenaza solo para volverte vulnerable a otra. Todo lo que puedes hacer es seguir aplicando los conocimientos que tienes, seguir luchando con las herramientas disponibles, ya sea un hacha, un puñado de hierbas secas o una oración susurrada en la oscuridad.
y esperar que sea suficiente. La fiebre de tu hijo no cede. Los remedios caseros de tu esposa, que normalmente bastan para las dolencias invernales, no parecen tener efecto contra esta enfermedad más profunda. La ansiedad en tu pequeño hogar se vuelve tan espesa como el humo. Después de 2 días de vigilia y preocupación, tomas una decisión. Necesitas una ayuda más allá de la sabiduría de tu propia familia. Necesitas visitar el monasterio. El viaje es arduo. Envuelves a tu hijo en todas las mantas que puedes y lo llevas en brazos, un bulto cálido y febril contra tu pecho. El camino hacia el monasterio, que se alza sobre una colina a las afueras de la aldea, está cubierto de nieve helada y es traicionero. Cada paso es un riesgo. Cuando finalmente llegas a las puertas del monasterio, sientes como si hubieras cruzado a otro mundo. Si tu aldea es un ejemplo de supervivencia caótica y desesperada, el monasterio es una isla de orden y calma deliberada. Las paredes de piedra son altas y están bien construidas, sin las grietas que tú pasaste días sellando. El aire dentro del recinto es frío, pero quieto y limpio, libre del humo que impregna tu propia casa. Un monje te recibe en la puerta. Su rostro es sereno, sus movimientos tranquilos. Te guía no a una sala común abarrotada, sino a la enfermería del monasterio. Es una habitación larga y limpia, con varias camas sencillas y ventanas con paneles de vidrio, auténtico que dejan pasar una luz clara y fría. Un fuego arde en una chimenea de pared de piedra, una maravilla de la ingeniería que extrae el humo de manera eficiente. El monje enfermero examina a tu hijo. A diferencia de tu esposa, que se basa en la tradición oral, él se basa en el conocimiento escrito. Un hecho histórico es que los monasterios medievales fueron los principales custodios del saber clásico, incluyendo los textos médicos de griegos y romanos como Galeno e Hipócrates. Mientras el resto de Europa luchaba en la oscuridad, los monjes copiaban y estudiaban estos textos antiguos. El monje te hace preguntas específicas sobre los síntomas, su duración, la naturaleza de la tos. Luego va a un gabinete de madera y saca varios frascos de cerámica, cada uno con una etiqueta escrita en latín. Te prepara una mezcla, explicando en términos sencillos que es para calmar el pecho y limpiar el humor maligno. Es una combinación de su conocimiento textual y la herboristería práctica, probablemente más sofisticada que la tuya. Mientras esperas, observas la vida del monasterio. Es un mundo de horarios y rutinas. Oyes el tañido de una campana a lo lejos, llamando a los monjes a la oración. Ves a otros monjes trabajando en silencio en un jardín de hierbas medicinales, protegido de lo peor del viento por un muro de piedra. Todo es sistemático, organizado, planificado. Tienen sistemas para todo, para la calefacción, para el almacenamiento de alimentos, para el trabajo, para la oración. Son los gerentes de proyectos originales de la supervivencia. Una curiosidad excéntrica de la práctica monástica era el sangrado terapéutico. Los monjes a menudo se sometían a sangrías no solo cuando estaban enfermos, sino también de forma profiláctica, varias veces al año, a menudo programadas para coincidir con ciertas festividades religiosas. Se creía que esto mantenía el equilibrio de los 4 humores corporales y prevenía enfermedades. Afortunadamente, el monje enfermero no sugiere esto para tu hijo. Los historiadores debaten sobre la naturaleza de la caridad monástica. ¿Era un acto de puro altruismo cristiano, un deber de cuidar a los pobres y enfermos? ¿O era también una herramienta de poder e influencia? Al proporcionar servicios esenciales que nadie más podía ofrecer, medicina, alimentos en tiempos de hambruna, refugio, los monasterios se aseguraban una posición central e indispensable en la sociedad medieval. Tu gratitud por su ayuda es inmensa, pero también eres consciente de la deferencia que se espera de ti. El monje te da una pequeña bolsa de hierbas secas con instrucciones precisas sobre cómo preparar la infusión. Te aconseja que mantengas a tu hijo lo más caliente y seco posible. Su consejo es tranquilo, autoritario y sobre todo esperanzador. Regresas a tu aldea con la medicina y un renovado sentido de la posibilidad.
La visita al monasterio te ha mostrado un enfoque diferente de la lucha contra el invierno. No se basa en la reacción desesperada, sino en la planificación a largo plazo, el conocimiento acumulado y la organización comunitaria. Al llegar a casa, el contraste es agudo. Tu hogar vuelve a parecer caótico, oscuro y frágil, pero ahora, gracias a esa isla de orden en la colina, tienes una nueva arma en tu arsenal. Preparas la medicina monástica, tu esperanza ardiendo tan intensamente como el fuego que avivas para calentar el agua. Mientras cuidas a tu hijo, administrando las hierbas del monasterio, tu mente vuelve al viaje. Desde la colina del monasterio, tuviste una vista clara del otro centro de poder de la región, el castillo del señor local. Se alza en la distancia, una silueta dentada de piedra contra el cielo gris. Es un símbolo de poder y riqueza, pero mientras lo mirabas, tiritando de frío con tu hijo en brazos, no sentiste envidia. Sentiste una extraña especie de compasión. Imaginas la vida dentro de esa fortaleza de piedra, la jaula dorada del noble. Te imaginas despertando no en una cama de paja, compartida, sino en una gran cama con dosel, las cortinas de terciopelo pesado corridas para crear una pequeña tienda de calor. Pero fuera de esa tienda, la habitación es un vasto y helado cavernoma. Las paredes de piedra, de 1 metro de espesor, son excelentes para detener una flecha, pero también son radiadores de frío increíblemente eficientes, absorbiendo cualquier calor que se atreva a existir. El señor se levanta y se viste no con lana burda, sino con sedas y pieles finas. Pero como viste, con el administrador, estas ropas a menudo valoran más la apariencia que la función. Su lucha contra el frío es una batalla librada con recursos abundantes, pero con una estrategia deficiente. Es como intentar apagar un incendio arrojándole monedas de oro. Un hecho histórico clave es que los castillos medievales, a pesar de su imponente apariencia, eran lugares notoriamente fríos e incómodos para vivir. Estaban diseñados para la defensa, no para la comodidad. Las grandes salas, las ventanas altas, aunque a menudo pequeñas y sin vidrio, y los pasillos de piedra creaban corrientes de aire constantes y hacían que la calefacción fuera una tarea hercúlea y a menudo inútil. Imaginas al señor y su familia en el gran salón. En un extremo, una chimenea lo suficientemente grande como para asar un buey entero ruge con un fuego de troncos enteros. El calor es intenso si estás directamente frente a él, pero a unos pocos metros de distancia, el frío de la sala vuelve a dominar. Un batallón de sirvientes se dedica a la tarea interminable de acarrear leña, una procesión constante que alimenta la insaciable hambre de la chimenea. La cantidad de madera que queman en un día podría calentar tu casa durante una semana. La comida que comen es un alarde de riqueza. Mientras tú comes gachas y pan duro, ellos comen carnes asadas, pasteles elaborados y beben vino especiado de copas de plata. Pero incluso esto es una lucha contra el frío. La comida se enfría casi tan pronto como se saca de la cocina y se lleva a través de pasillos helados hasta la mesa. Comer rápido no es una cuestión de modales, sino de termodinámica. Una curiosidad excéntrica de la vida en el castillo era la figura del bufón de la corte. Si bien pensamos en ellos como simples entretenedores, su papel en los largos y sombríos meses de invierno era crucial. Eran una distracción, un antídoto contra el aburrimiento y la melancolía que podían apoderarse de una comunidad aislada y con frío. Con sus chistes, canciones y acrobacias, inyectaban una dosis necesaria de alegría y caos en un entorno rígido y opresivo. Eran una forma de terapia de la risa medieval. Los historiadores debaten sobre la salud y la esperanza de vida de la nobleza en comparación con el campesinado. A pesar de su acceso a una mejor nutrición y, teóricamente, mejores condiciones de vida, los nobles a menudo sufrían de sus propias dolencias. Las dietas ricas en carne y bajas en fibra podían provocar gota y otros problemas. Además, su participación en la guerra y los peligros del parto para las mujeres nobles significaban que su vida no era necesariamente más larga o saludable que la tuya. Simplemente tenían problemas de salud más caros. Piensas en la ironía. El noble
tiene 40 habitaciones que no puede calentar. Tú tienes una habitación que, con esfuerzo, puedes mantener habitable. Él está rodeado de sirvientes, pero la vasta escala de su hogar crea una especie de aislamiento frío. Tú estás apretado con tu familia y tus animales, pero hay una calidez en esa proximidad forzada. Su riqueza le proporciona un gran amortiguador contra el desastre, pero también lo aísla de las realidades prácticas de la supervivencia que tú has dominado. No cambiarías tu posición por la suya. Tu vida es dura, precaria y a menudo miserable, pero es real, conectada a la tierra, a las estaciones, a las necesidades básicas de la vida. Has aprendido a leer el viento, a entender el lenguaje del fuego, a conocer la personalidad de cada animal que posees. El noble ha aprendido a dar órdenes. La medicina del monasterio empieza a hacer efecto. La fiebre de tu hijo baja un poco. Su respiración parece menos forzada. Sientes una oleada de alivio. Tu pequeño mundo, tu hogar caótico y maloliente, ha demostrado ser, a su manera, más eficaz que la gran fortaleza de piedra en la colina. Has utilizado tu ingenio, tu comunidad y la sabiduría de tus antepasados para defender a tu familia. El Señor, por otro lado, simplemente ha gastado más leña, y en el cálculo final del invierno, no estás seguro de quién es realmente más rico. Con tu hijo recuperándose lentamente gracias a las hierbas del monje y tus preocupaciones inmediatas sobre la enfermedad disminuyendo, tu atención vuelve a la rutina central de la existencia invernal, la comida. El hambre es un compañero constante, un gruñido sordo en el fondo de cada día. La gestión de tus escasas provisiones sigue siendo tu principal preocupación, y el epicentro de esta gestión es la gran olla de hierro negro que cuelga sobre el fuego. Es el hogar de la olla podrida. El nombre suena poco apetitoso, y con razón. No se llama podrida porque la comida esté en mal estado, sino por el poder que tiene de contener una mezcla heterogénea y siempre cambiante de ingredientes. Es un guiso perpetuo, una sopa que nunca se termina del todo. Cada día se añaden nuevos ingredientes y cada día se sacan raciones para la familia. La olla es el corazón culinario de tu hogar, siempre burbujeando, siempre ofreciendo algo de sustento. El proceso es un ejercicio de eficiencia máxima. Mantener la olla siempre caliente sobre las brasas consume menos combustible que calentar una comida desde cero 3 veces al día. Es el equivalente medieval a una olla de cocción lenta, impulsada por la necesidad y la escasez de leña. La base del guiso es siempre la misma: agua y algún tipo de grano, generalmente cebada, que le da un espesor sustancioso. A partir de ahí, es un lienzo para lo que sea que tengas disponible. Hoy, añades un puñado de las lentejas que tan cuidadosamente racionaste, unos trozos de nabo que empiezan a arrugarse, y el tesoro del día, el hueso del cerdo que sacrificaste hace meses. Un hueso que ya ha sido hervido varias veces, pero que, milagrosamente, todavía puede impartir un toque de sabor y grasa al caldo. Un hecho histórico es que este tipo de guiso perpetuo o pot-au-feu, olla al fuego, era un pilar de la cocina campesina en toda Europa. Permitía el uso de cada gramo de comida, transformando ingredientes que de otro modo serían desechados, huesos, restos de verduras, granos duros, en una comida caliente y nutritiva. Platos como el cocido español o el pot-au-feu francés tienen sus raíces en esta práctica medieval de supervivencia. Remueves la olla con una cuchara de madera larga, el vapor te calienta la cara. El olor es complejo. Es una mezcla de todos los ingredientes que han pasado por la olla en la última semana. Huele a tierra por las verduras de raíz, a humo por el fuego, a grano por la cebada, y hoy, un ligero toque a cerdo por el hueso. No es el aroma de un restaurante de lujo, pero en un mundo donde el hambre es una amenaza real, es el olor de la vida. Cada familia en la aldea tiene su propia olla podrida, su propia receta no escrita que cambia a diario. Es un reflejo de su suerte y su ingenio. Una curiosidad excéntrica de la cocina de supervivencia es la inclusión de ingredientes encontrados. Cuando las provisiones escasean,
Los niños son enviados a buscar cualquier cosa comestible, raíces de plantas silvestres, hierbas resistentes al frío, incluso caracoles o ranas si se pueden encontrar cerca del arroyo descongelado. Todo va a la olla. Es una forma de complementar la dieta que requiere un conocimiento botánico considerable para evitar el envenenamiento. Los historiadores debaten sobre el valor nutricional real de la olla podrida. ¿Era una fuente equilibrada de nutrientes o simplemente un caldo acuoso que llenaba el estómago pero ofrecía poco más? La respuesta probablemente dependía de lo que se le añadía. Con una buena mezcla de legumbres, verduras y algo de proteína de la carne o los huesos, podía ser bastante nutritiva. Pero en los tiempos más difíciles, cuando solo consistía en agua, grano y quizás una raíz amarga, apenas era suficiente para mantener a raya la inanición. Sirves el guiso en cuencos de madera. Es espeso y grisáceo, no muy atractivo a la vista, pero está caliente. El calor se extiende por tu cuerpo desde el interior, una sensación reconfortante que combate el frío de una manera que ninguna manta puede. Lo comes lentamente, saboreando cada cucharada, asegurándote de no desperdiciar nada. Mientras comes, te das cuenta de que la olla podrida es más que solo comida. Es un símbolo de tu existencia invernal. Es un testimonio de la resiliencia, de la capacidad de crear algo a partir de casi nada. Es un registro viviente de tus últimos días. Puedes saborear el nabo de ayer, el toque de pescado salado de la semana pasada. Es una historia culinaria en un cuenco. También es un acto de fe. Cada día añades lo poco que tienes a la olla, confiando en que seguirá proporcionando sustento. Es un ciclo de dar y recibir, de inversión y retorno. Terminas tu ración y dejas el cuenco limpio. Te sientes lleno, o al menos, ya no tienes hambre. La olla sigue burbujeando suavemente sobre el fuego, una promesa de que mañana también habrá comida. En un mundo de incertidumbre, esa promesa constante, aunque sea de un guiso gris y heterogéneo, es una de las formas más profundas de consuelo que conoces. El ritmo constante de la olla podrida burbujeando sobre el fuego es un consuelo, pero también es un recordatorio de la lenta pero inexorable disminución de tus recursos. Cada puñado de lentejas, cada nabo que añades al guiso, es uno menos que tienes en reserva. Una tarde, mientras el viento aúlla afuera, te encuentras haciendo algo que te habías prometido no hacer. Vuelves a contar los sacos de grano. El miedo que sientes es un frío diferente al de la helada. Es un frío interno, un nudo de ansiedad en el estómago. Levantas la tapa de uno de los arcones de madera y miras dentro. El nivel de grano es visiblemente más bajo de lo que recuerdas. Has sido cuidadoso, has racionado con precisión, pero el invierno es largo y el apetito de tu familia es constante. La aritmética del hambre que hiciste hace semanas ahora parece peligrosamente optimista. Es en este estado de creciente escasez cuando tu percepción del valor comienza a transformarse. El hambre es una alquimia extraña que convierte los objetos más mundanos en tesoros invaluables. Sostienes en tu mano un trozo de pan duro que sobró de la comida de ayer. Hace un mes podría haber sido comida para el cerdo. Ahora lo miras con una especie de reverencia. Es denso, pesado, lleno de calorías. Es una comida entera. La idea de desperdiciar una sola miga es físicamente dolorosa. Rompes un pequeño trozo y lo masticas lentamente, saboreándolo como si fuera el pastel más dulce. Este cambio de percepción es universal en tiempos de escasez. Un hecho histórico bien documentado, especialmente durante asedios o hambrunas, es como el valor de los bienes se invierte. Las joyas y las monedas se vuelven inútiles, mientras que un puñado de trigo puede valer una fortuna. La gente ha llegado a cambiar fincas enteras por un saco de harina. Te das cuenta de que no posees riqueza en plata u oro, sino en cebada y lentejas, y esa riqueza está desapareciendo. Miras a tu alrededor, a tu pequeño mundo. Cada objeto se evalúa ahora por su contribución a la supervivencia. La manta de lana no es solo una manta, son horas de calor, un baluarte contra la hipotermia. La olla de hierro no es solo un utensilio de cocina, es la máquina que te mantiene alimentado. El hacha reparada no es solo una herramienta, es la clave para el fuego,
para la vida. El olor a comida adquiere una nueva potencia. Cuando un vecino tiene la suerte de asar un pequeño trozo de carne, el olor que se escapa de su chimenea y llega a tu casa es una tortura. Cierras la puerta, no solo contra el frío, sino contra el aroma que provoca una respuesta visceral en tu estómago vacío. Una curiosidad excéntrica de la psicología del hambre son los sueños de hambre. La gente que sufre de privación calórica a menudo informa de sueños increíblemente vívidos y detallados sobre comida. Puedes pasar tus noches soñando con banquetes elaborados, mesas repletas de frutas, panes calientes y carnes asadas, solo para despertar a la fría y gris realidad de la olla podrida. Es el cruel truco de una mente que anhela lo que no puede tener. Los historiadores debaten el impacto a largo plazo de la desnutrición estacional crónica en las poblaciones medievales. Afectó al desarrollo físico y cognitivo. Contribuyó a una mentalidad de fatalismo o a una mayor propensión a la violencia por los recursos. Es probable que el ciclo anual de relativa abundancia en verano y escasez en invierno moldeara profundamente no solo los cuerpos, sino también las culturas y las psiques de las personas. Estás viviendo el lado más duro de ese ciclo. La escasez también pone a prueba los lazos sociales. El impulso de acaparar, de proteger lo tuyo a toda costa, es fuerte. Pero también sabes que la supervivencia de la comunidad es tu propia supervivencia. Si tu vecino se muere de hambre, el tejido social que los mantiene a todos a flote comienza a desmoronarse. Es una tensión constante entre el instinto de autoconservación y la necesidad de cooperación. Esta noche, la ración de guiso parece un poco más delgada. Usaste un poco menos de grano, tratando de estirar las reservas. Nadie se queja. Todos entienden, sin que se diga una palabra, la precaria situación en la que se encuentran. Comen en silencio, un silencio cargado de la conciencia compartida de la menguante despensa. Después de la cena, te sientas junto al fuego, no para contar historias, sino simplemente para mirar las llamas. El hambre no es solo una sensación física, es un estado mental. Agudiza los sentidos, pero también nubla el juicio. Te hace más consciente de cada pequeño sonido, de cada sombra, pero también te roba la energía para la esperanza. Miras el rostro de tus hijos a la luz del fuego. Están delgados, hay ojeras bajo sus ojos, pero están vivos. Y en ese momento, redefines el éxito. El éxito ya no es tener la despensa llena. El éxito es llegar a la mañana y con ese pensamiento te preparas para otra noche, llevando el hambre contigo a la oscuridad, como un compañero frío y silencioso. Y así, nuestro viaje a través del largo y arduo invierno medieval llega a su fin. Has sentido el primer frío cortante, has luchado contra la oscuridad y el hambre, y has emergido, parpadeando, a la luz. Ahora, lentamente, deja que esa historia se desvanezca, como el último trozo de hielo derritiéndose bajo el sol de la mañana. Siente el peso de tus propias mantas, no como una defensa desesperada contra. No hay necesidad de racionar tu calor, no hay necesidad de temer a la oscuridad. Estás a salvo, estás cómodo. El largo invierno ha terminado, no solo para nuestro viajero en el tiempo, sino también para